Y ya estamos avanzando en la mañana y esperando, aguardando por tomar contacto con nuestro querido amigo y compañero Gustavo Rosa, nuestro amigo licenciado en letras, docente universitario, residente en Rosario. Amigo Gustavo, ¿estás allí? ¿Por Por allí? supuesto, aquí estoy. Bien. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bien. Estuve escuchando la entrevista que le hicieron a la candidata concejal, mostrando el panorama pasmoso que es en el lugar donde la pobreza habita y donde la marginalidad es algo cotidiano. Y me pareció interesante cuando dijo esto de que yo soy una vecina más y voy a estar en un lugar para tomar decisiones y transformar. Y el asunto es que está muy bueno esto de que un ciudadano de a pie decida dar ese paso para representar al lugar de donde proviene o donde está inserta, pero el asunto es hasta qué punto un postulante que se decide dar el paso a la política, Ujú. hasta dónde es capaz de llegar para transformar esa realidad, hasta dónde es capaz de pelear desde ese lugar de ciudadana para transformar. Y si es consciente tal vez de cómo se puede transformar y cómo es el camino para transformar esa realidad que la verdad que describió de una manera dramática y como debe ser Ujú. verdaderamente. Ujú. Pero ese me parece que es el punto de entender cómo se transforma algo que es tan creciente, como es la pobreza y la marginalidad. Ujú. Absolutamente de acuerdo y creo que es el camino, es pegar el salto, es animarse, es presentarse y intentar de alguna manera ponerle un freno a estos abusos que entendemos como política de Estado aquí en la provincia de Misiones, que es, bueno, muy bien, vamos a favorecer negocios, vamos a favorecer una suerte de gobierno de Cava en la ciudad de Posadas, ¿no? Favoreciendo negocios, inmobiliarios, etcétera, etcétera, poniendo bella a la ciudad en los lugares donde transita el turista, pero puertas adentro nos conocemos todos y sabemos que los barrios de Posadas por lo menos están muy abandonados. Así que ese era un poco el mensaje que nos dejaba este sublema de la fuerza de todos, que es la fuerza que en la que estamos desde el programa de radio, desde la radio, ¿no? Apoyando desde la hora cero. Gustavo, ¿qué nos traes en agenda? ¿Cuál es un poco la Bueno, temática que vas a abordar en la jornada de hoy? un poco parte de eso, ¿no? De cómo transformamos nuestra realidad cuando escuchamos las descripciones de los cuadros dramáticos de personas que no llegan a fin de mes, de trabajadores formales que tienen que asistir a comedores comunitarios porque no pueden garantizar la comida para su familia. Y estas cosas que son relatadas continuamente desde los medios de comunicación, desde los políticos, hasta incluso de muchos funcionarios, y sí, tenemos que seguir trabajando por la justicia social, no se puede conquistar la justicia social sin que nadie se enoje. Para transformar la realidad tiene que haber enojados. Si esos enojados son la minoría enriquecida, estamos yendo por el buen camino. Si se enojan las mayorías populares, estamos transitando por el mal camino. Porque es así, no podés transformar una realidad donde hay casi un 40% de pobreza y quizá más, sonriéndole a todo el mundo. Alguien se tiene que enojar para reducir ese nivel de pobreza que afecta no solo a los que no tienen trabajo, que sería algo razonable, sino a los que tienen trabajo y formal. O sea que yo estaba viendo, digamos, mi punto de partida es que, bueno, este fin de semana que se cumplió el 41 aniversario de la Guerra de Malvinas y que es una deuda pendiente de nuestras relaciones internacionales, recuperar ese territorio que es absolutamente nuestro. Y se habla de la soberanía en ese sentido, cuando en realidad la soberanía no se defiende con un discurso lindo de recuperemos las Malvinas, que sabemos que eso va a ser a muy, muy largo plazo. La soberanía también se defiende con la tierra de los argentinos. Voy a tocar el temita que pasó en Mendoza, con la legislatura mendocina
que le quita los derechos a los pueblos mapuches y algunos más. Las tierras tienen que ser para los argentinos y no especuladores y terratenientes nacionales o extranjeros. La soberanía se defiende con los recursos naturales y el control de las exportaciones, pero esencialmente se defiende la soberanía con el bienestar de sus habitantes. Y a mí me parece que eso es la principal batalla por la soberanía, porque tiene que ver con la soberanía alimentaria, soberanía de recursos y derechos que estamos perdiendo a pasos agigantados. Así que por ahí debe pasar en este momento en que estamos discutiendo candidatos, que tenemos a la derecha que se está armando y el Frente de Todos que parece desarmado porque busca un candidato, cuando en realidad en este momento ya tendrían que estar diciendo qué es lo que se va a hacer, cómo vamos a transformar y empezar a atenuar un poco esta realidad que para muchos es alarmante. Yo estaba leyendo un libro de Gabriel Bomaro, que es un análisis del gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019. Cuando Macri pierde en el 2019 las elecciones primarias, ese día se enojó, mandó a todos a dormir, qué sé yo, pero a la semana empezó a dar aumentos a las asignaciones, por decreto, a los jubilados, bajar la carga del monotributo, empezó a dar beneficios para recuperar un poco de puntaje y lo logró. Recordemos que acá Alberto Fernández, antes de las elecciones de medio término, a Cristina le pedía un poco de distribución y como Clarín y la oposición empezaron a hablar del plan Platita, no hicieron nada y bueno, se perdieron las elecciones de medio término. No repitamos la historia, hay que conocer la historia para no repetir ese error que fue no generar un shock distributivo para ganar elecciones y prometer que eso va a ser permanente. Porque realmente el número de pobreza y también lo que estamos viendo del episodio, por ejemplo, el episodio de Bernie de ayer, donde después del asesinato de un colectivero por mano de dos delincuentes, los colectiveros indignados le pegaron a Bernie y se armó todo ese escándalo a nivel nacional. Detrás de todo eso hay algo que uno tiene que entender. Primero, está mal que se le pegue a un funcionario, de muchos a uno, pero también hay un hartazgo. Y ese hartazgo tiene que ver con la concepción de la seguridad, ¿no? Obviamente, no hay manera de evitar con una cámara que dos delincuentes suban a un colectivo y maten a un chofer o que entren en un negocio. La cámara es nada más que para visualizar lo que está pasando, pero no detiene al delincuente. Y la idea de seguridad es un absoluto que se nos plantea de los medios de comunicación, de que el Estado tiene que garantizar que no nos pase absolutamente nada, lo cual es imposible. Por eso se plantea como absoluto, porque es algo imposible. Pero sí sabemos, o por lo menos sin llegar a la conclusión de que todo pobre es delincuente, pero la pobreza, y más aún creciente, la angustia, puede ser un caldo de cultivo para algún surgimiento delictivo ocasional. Por eso, la mejor política de seguridad es garantizar el ingreso y una distribución del ingreso mucho más equitativa y esencialmente acceso a una vivienda digna, en un entorno digno, con un trabajo digno y que alcance para muchísimo, para todo lo que tiene que alcanzar un ingreso. Puedo seguir, pero si me quieren hacer alguna pregunta estaría bárbaro. No, te estoy escuchando atentamente. Y también, porque parece una charla, ¿viste? No quiero que quede como charla. Sí, vos sabés que estaba escuchando muy atentamente lo que estabas mencionando y con Ronnie andábamos bastante enroscados con lo que pasó después de la golpiza al ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni. Se empezaron a atar cabos y había sido que, bueno, Rodney después me ayudará, pero son personas que estaban básicamente acompañando a Patricia Bullrich en la visita que le hizo a la UTA, ¿no? A trabajadores claro. de la UTA. Allí aparecía Patricia Bullrich y detrás de ella aparecía un cartel que no te quiero mentir, te lo voy a transcribir de vuelta, te lo voy a mostrar de vuelta,
pero decía algo así como, es tanto lo que nos hicieron que ya hasta perdimos el miedo, decía el cartel, en donde se la veía a Patricia Bullrich, básicamente, acá está, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Es el cartel que tiene un colectivero en plena protesta en la jornada de ayer. Y siempre hay compañeros que están atentos a un poco para seguir el hilo de la historia y encuentran la foto donde está, no con la misma letra, es el mismo cartel detrás de Patricia Bullrich. Es el mismo cartel detrás de Patricia Bullrich. Nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Este mismo hombre es el que estaba manifestando, o parte de los que golpearon a Sergio Berni, son los que estaban con Patricia Bullrich participando de alguna actividad donde incluía, por supuesto, a este sector, a los colectiveros. Piedra libre para Patricia Bullrich. Sí, eso es una de las cosas que se estaban conversando ayer, de que esa agresión fue armada, obviamente, que había infiltrados o que había un grupo dirigido políticamente a generar esa foto del Berni golpeado gravemente. Y no es de extrañar que justamente esa indignación o ese enojo sea un armado generado desde los medios de comunicación. Pero Sergio Berni fue más allá, Gustavo. Él en el Churruca, en la puerta del Churruca, dio una conferencia de prensa, todo golpeado, y dijo las armas que tenían los delincuentes que asesinaron a este chofer de 65 años a punto de jubilarse, no son armas normales para un tipo de asalto a colectivo. Esto lo dice un ministro de Seguridad que conoce por su experiencia más o menos el tipo de armas que se utilizan para un atraco en un banco o para robar un colectivo. El tipo de armas que usaron no es normal y deslizó la posibilidad de que haya algo muy raro detrás de ese asesinato a este chofer. No dijo nada que lo pueda comprometer a Sergio Berni porque todo está en periodo de investigación. Pero no vaya a ser que el grado de perversidad no solamente tenga vinculación con Patricia Bullrich, un cartel que ubica a uno de los agresores con un cartel que días antes lo pone detrás de Patricia Bullrich, sino que también haya más vinculaciones que puedan sorprendernos a futuro. Esto lo estamos adelantando hoy. Hoy es 4 de abril. 4. Bien. Sí, es la sospecha de siempre. Los PRO explotan la tragedia o la generan. No nos olvidemos de de Revolución Federal. Por ahí va la Revolución cosa. Federal, que parecía una explotación, un surgimiento de la indignación espontánea, era en realidad un grupo armado y financiado por sectores políticos, en este caso el de Revolución Federal, por Luis Caputo, y que quizá tenga lazos con el intento de asesinato de Cristina, quizá para sembrar el beneficio de la duda. En el caso también es probable, porque no solo los explotan, sino que los generan. Entonces, no sería nada extraño que ese homicidio esté formando parte de un plan de desestabilizar y generar una especie de caos. No me llama la atención porque fue muy desmesurado, más allá de que hay una muerte, pero bueno, fue muy exagerada la cuestión, no es un grupo de personas que fueron a increpar a Berni. Pero además, y algo también que está claro, yo hablaba antes de las camaritas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace un par de años que viene subsidiando a las empresas de transporte para que instalen las camaritas, y solamente en un 20% se instalaron las camaritas en los colectivos. No soluciona nada, pero puede desalentar algún tipo de maniobra de este tipo. Gustavo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ronnie? ¿Cómo anda? 2.500 millones de pesos fueron lo que le dieron a las empresas de colectivos para poner cámaras
en 6.000 unidades donde solo pusieron en 2.000 unidades. Claro, mira, en el 30%, si yo dije 20. Pero sí. ¿Y el resto del dinero dónde está? Claro, es eso, justamente cuando desde los medios de comunicación, que ya sabemos cuáles son, se genera esa cuestión de que hay que recortar el gasto porque hay todo subsidio para los pobres, para los que no laburan, qué sé yo. Las empresas, muchas empresas, están subsidiadas y no son esos recortes que se alientan. Creo que el subsidio a las empresas representa el 4% del PBI nacional y eso se debe extender a los presupuestos provinciales. Por lo tanto, sí, se subsidia a empresas que encima o no hacen lo que tienen que hacer, como en el caso de la seguridad y las cámaras, o nos cobran precios exorbitantes por las cosas a pesar de estar subsidiadas en alguna de sus partes, esa producción. Por lo tanto, sí, tenemos un privado absolutamente subsidiado que nunca se les exige nada a cambio, nunca se les exige nada a cambio. Y fíjate un datito que no tiene que ver con esto de la seguridad, pero sí tiene que ver con el litio. El precio del litio, mirá, vos fíjate, el precio del litio a nivel internacional pasó de $17.000 la tonelada, $17.000 la tonelada en 2021 a $70.000 en 2022. Sin embargo, las empresas hay dos empresas que están exportando litio crudo, reconocen $20.000 la tonelada, o sea que nos están robando unos $50.000 por tonelada que nos podría quedar. Podríamos haber acumulado reservas por $1.000 millones si se hubiera vendido o pagado la retribución del litio al precio internacional. Entonces, eso también es un subsidio que está dando el Estado a una empresa extractivista, que una funciona en Jujuy y otra en Catamarca. Seguro no son argentinas, no son argentinas. No, el consorcio Sasal de Jujuy tiene 3 firmas privadas, Orocobre Limitada, Toyota y Yuyo Corp, y la otra es una empresa estadounidense. Por lo tanto, no hay empresas argentinas. Así que es muy interesante empezar a pensar, cuando se habla de los subsidios, cuánto estamos subsidiando. Y aparte, más allá de lo que se recaude, más allá de lo que sean las reservas, el problema fundamental en este momento de Argentina es la distribución del ingreso. Este fin de semana estuvo Alberto Fernández entrevistado en varios medios y por Rebord. Y él ¿La viste? ¿La viste la entrevista de Tomás Rebord? 2 horas 13 minutos. Sí, no la vi completa, pero sí, la verdad que muy profunda. Pero a mí hay algo que todavía se me escapa a la comprensión, es cuando plantean la idea de que hay que seguir creciendo para distribuir el ingreso y que ellos aspiran a la justicia social. La justicia social hay que hacer algo para que se produzca. No hacer nada y permitir que las empresas sigan creciendo y cada vez distribuyan menos, es algo catastrófico. Estaba viendo una nota de Artemio López en el Destape. Sí. Viste que para las estadísticas de los más pobres y los más ricos, se divide la sociedad en 10 partes, en deciles. O sea que cada decil representa un 10% de la población. Y estaba viendo la diferencia que hay entre el ingreso. Los dos últimos deciles, el decil 9 y 10, que son los más ricos, se llevan casi el 49-50% del PBI, y el resto de los deciles, 8 deciles, se llevan lo que queda, la mitad. Pero vos fíjate que a mí me llamó la atención un dato. ¿Quiénes son los más ricos, es decir, el último decil de la sociedad? Los que cobran entre 106.000 pesos a 1.336.000. Es decir, el decil más alto empieza con un sueldo que no alcanza ni para la canasta básica familiar. Una locura, yo no lo entiendo. Pero está mal hecho. No, es que es así.
estamos en el decil más rico, estamos incluyendo sueldos que van desde 106.000 pesos. Entonces vos fíjate cómo estará el resto de los deciles. Por eso tenemos una pobreza que puede ser mucho más grande todavía de ese 39%. Si se está reconociendo desde el INDEC esta escala de ingresos, y que el más rico, el sector más rico arranca con 106.000 pesos, estamos en una situación muy grave, porque ¿cómo recuperamos a los otros 9 deciles si no hacemos una distribución de los más ricos hacia los más pobres? No puede haber conformidad en todo si la idea es reducir el número de pobreza y marginalidad. La transformación de Argentina tiene que ser mucho más profunda de la que no se está planteando, porque los únicos que plantean una transformación profunda de Argentina son los de la derecha. El Frente de Todos es un pronosticador, buscador de candidatos, un relator de la realidad, pero no hay algo que digan vamos a hacer tal cosa para mejorar esto. Pero ¿no lo hace más dramático, Gustavo, el hecho de que estamos llegando a un grado del absurdo tan grande que hay obviedades que ya nos están pasando por al lado y no las vemos? Si existe alguien dentro de la coalición que ha demostrado permanentemente una gran capacidad para gestionar, para tomar decisiones bajo presión y favorecer a sectores de las grandes mayorías en la Argentina, es Cristina Fernández de Kirchner, que es vicepresidente de la Nación, que es miembro de la coalición y que es quien designó a Alberto candidato de su propia fórmula y está totalmente afuera de la órbita decisoria de la Casa Rosada. Esta es una obviedad que ya nos hemos cansado al punto de ya no verla más. O sea que dentro de la coalición sí hay herramientas como para tomar en medio de la tormenta decisiones firmes. El tema es que la está tomando Alberto en soledad y están, se han roto los puentes de diálogo, de conversación a nivel personal y político. Eso es lo que nos está ocurriendo y evidentemente esto abre un paraguas nuevo para la conformación de una propuesta electoral de cara a octubre. No, y aparte que estamos con poco tiempo. Es decir, ¿puede haber alguna especie de shock redistributivo, algún freno a la inflación? Sí, está bien, lo pueden hacer, pero ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo van a mostrar que se están preocupando realmente por el número de pobres y por el nivel de ingresos que tiene gran parte de la sociedad? ¿Cuándo van a tomar alguna decisión para frenar la estafa absoluta de los precios en absolutamente todo? Claro, ahí es donde pero ahí es donde quiero meter el bisturí. Está gobernando Alberto en soledad, ya no hay coalición de gobierno, está gobernando Alberto. Cristina no está participando de estas mesas de decisiones porque no la están participando y ya se cansó, Cristina. Está pensando en otra. Pero no nos olvidemos que otra pata del frente es Sergio Massa, que está en el Ministerio de Economía y ha estado conformando a los sectores más ricos con el dólar soja, el dólar Qatar, esto para lo otro, pero tampoco desde el Ministerio de Economía está proponiendo algo que sea redistributivo, que apunte a esa justicia social tan declamada. Cristina hace desde casi el principio del 2021 que está hablando de eso de la distribución, cuando dijo que el crecimiento no se lo llevan unos pocos vivos. Sergio Massa se incorpora el año pasado al Ministerio de Economía y tampoco da señales de esa cuestión redistributiva. Es más, está permitiendo que el crecimiento se lo lleven unos pocos vivos. Y el presidente está consintiendo eso, pero además afirmando que está buscando la justicia social, cuando no está buscando nada. Entonces, me parece que va más allá de que Alberto ya no obedece a Cristina, sino no obedece a sus propias palabras. Claro.
¿no? Porque es eso, hay que en este momento, después del número de pobreza, no aumentar la tarjeta alimentar, no, primero y esencialmente pedirle, exigirle, obligar a los empresarios a que no solo dejen de aumentar, sino que retrotraigan los precios. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta difícil, Gustavo. Yo sé que a vos, en el escenario político económico que estamos atravesando, no te gusta hablar mucho de candidaturas porque es cierto, lo más urgente es lo que está atravesando el pueblo argentino. Pero en algún punto estamos obligados a pensar, bueno, qué opción va a presentar la coalición de gobierno de cara a unas elecciones que ya pareciera que el sector de Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta ya se creen vencedores. Milei lo puedes incluir si querés. ¿Cuál es la personalidad o cuál es el perfil de candidato que vos entendés que necesita hoy la Argentina? Te adelanté que era una pregunta muy difícil. Bueno, obviamente, si uno tuviera que pensar en las posibilidades o en el deseo que tiene uno, obviamente va a ser Cristina Fernández de Kirchner. O sea, para mí, esa es la candidata que debería surgir del Frente de Todos. Uh-huh. Ahora, si Cristina se elige como candidata del Frente de Todos, se destruye el Frente de Todos. Porque la mayor oposición que hay a Cristina, que es la que realmente puede llegar, no con el poder que tuvo desde 2007 a 2015, pero sí con cierta incidencia en el amperímetro distributivo, es ella. Pero muchos se van a fugar del Frente de Todos. Uh-huh. Muchos de aquellos peronistas conservadores de derecha, que son esencialmente antikirchneristas, se van a desbandar. Por lo tanto, es el riesgo que se corre. Bueno, pero ese no es el apoyo de Cristina. Esos sectores de derecha no son el apoyo de Cristina. No, porque Cristina es el que aporta más peso de votantes al Frente de Todos. Pero esos sectores que se puedan desbandar, que a lo mejor tienen un 5, un 4, un 10, un 15% de intención de voto, si se desbandan, obviamente Cristina va a ser la más votada del Frente de Todos. Pero en las elecciones generales habría que ver cómo actúa ese electorado no kirchnerista, peronista, en el momento de votar. Uh-huh, uh-huh. Ayer estuvo pululando un nombre, un outsider, como decían. No sé si escuchaste. Sí, empezó Horacio Berbisky con una nota del cohete a la luna, en donde Cristina iba a elegir a un outsider de la política menor de 55 años, papá, que no es tan outsider de la política, uh-huh. Es Pablo Gerardo González, uh-huh. que es el presidente de YPF. Uh-huh. Aparentemente ese es el nombre. Pablo González fue vicegobernador de Santa Cruz, al lado de Alicia Kirchner, por lo tanto... Lo que decía Horacio Berbisky es que un importante escriba de estos sectores concentrados de la Argentina, un periodista que escribe en diarios mitristas inclusive, es el que deslizaba esta idea de que tiene el guiño del círculo rojo y que podría ser un candidato muy potable del Frente de Todos, en todo caso, este famoso tapado, ¿no? Como decían, es un tapado. Claro. Pero salió de las usinas de la vereda de enfrente, ¿no? Horacio Berbisky rescata eso y lo pone en el final de su nota. Pero no es el propio Horacio Berbisky, sino es un periodista del otro lado del río. Bueno, Roberto Navarro ayer dijo que era Pablo Gerardo González. Uh-huh. Y justificó esa elección por la buena gestión al frente de la presidencia de YPF, que hizo ganar casi 5.000 millones de dólares el año pasado, un 27% por encima del 2021, a la empresa petrolera estatal. El asunto hay que ver, porque el candidato puede ser alguien sorpresivo que se lo construya,
Pero lo que tiene que haber detrás primero es el apoyo de todo el Frente de Todos y que haya un programa que convenza, que entusiasme, que ilusione y esencialmente que se pueda militar. Ahora yo pienso... Poner un nombre puede ser Pablo González o Pepe Rodríguez, que es exactamente lo mismo si no hay nada atrás que ilusione, que haga militar y que uno diga, sí, hay que votar por este. Pero aparte... Puede ser Guado Pedro, puede ser Scioli, puede ser Massa, pero que detrás haya un proyecto que ilusione, que eso es lo que en este momento y lo que faltó en todos estos casi 4 años de gobierno de Alberto Fernández, es el entusiasmo. Es el entusiasmo de estar peleando por algo. Banquemos este chaparrón que después sale el sol, pero eso suena muy a Macri. La tormenta, los brotes verdes. Sí. No. Te iba a decir que hilando finito, si me aparecen de un día para el otro con un tal Pablo Gerardo González, que puede tener muchos pergaminos, que fue vicegobernador de Santa Cruz, que viene de Río Gallegos, etcétera, etcétera, y que le hizo ganar mucho dinero a YPF, pero en términos reales, y volvemos a lo mismo, los argentinos hemos sufrido permanentes aumentos de combustible. Me encantaría poder decir que este hombre fue el que metió un precio testigo del combustible que frenó a las demás marcas a no subir el precio, pero en términos reales Pablo González para mí es un sinónimo de te aumento el combustible. No me cae muy simpático eso. Perdón la lectura tan liviana que hago. La diferencia de la YPF en tiempos de Cristina, que la YPF era una referencia de los precios a la baja, que es lo que tiene que hacer el Estado. Por eso. El Estado no tiene que ganar plata, pero lo que pasa es que el Estado no tiene la totalidad de YPF, sino que tiene el 51% de las acciones, por lo tanto no es totalmente estatal, es mixta. Entonces, bueno, tiene que haber una especie de incentivo para los accionistas, pero la empresa del Estado tiene que estar para marcar los precios más bajos, como toda empresa del Estado. Por eso, tiene que correr detrás del mercado. Por eso digo que no me apuren con un tal Pablo González, porque a mí me mató con aumentos de combustible. Pero ponele que sea una lectura muy, muy chiquita. Pero nos quedamos con eso. Gustavo, se nos fue el tiempo de a poquito. Quiero agradecerte este tiempo que nos has dedicado. Conmigo es difícil respetar los tiempos. No. Pero sí, hay mucho para debatir, pero para mí lo esencial es construir un candidato que se comprometa a transformar algo. Pero, y acá con esto termino, mientras no se siga peleando contra el lawfare, ningún candidato se va a animar a molestar al establishment. Mientras no destruyamos esa barrera de protección del establishment, que es parte de la justicia federal y la Corte Suprema de Justicia, y con eso la condena injustificada a Cristina, ningún candidato se va a animar a hacer algo que moleste al establishment. Bueno, y ahora si Ronnie me lo pide, si Ronnie me lo permite, vamos a despedirnos con la palabra de Cristina Brites, donde ponía el acento que muchos peronistas no se hagan los rulos, ni se hagan los distraídos, porque ya en 2017-2018 andaban pidiendo reemplazo o que, bueno, Cristina ya fue, y ya pensando en nuevas figuras políticas. Que no se hagan los rulos porque acá hay que combatir la proscripción contra la máxima figura del peronismo y figura política de la Argentina. Así que, Gustavo, nos vamos con esto. Te mando un abrazo grande, gracias por este tiempo y gracias por ayudarnos a pensar. Y nos vemos el viernes. Dale. Chao, muchas gracias. Abrazo enorme. Hasta pronto. Chao. Venimos insistiendo que es hora de la militancia, que es hora que de abajo hacia arriba nosotros, los militantes, debemos romper esta proscripción. Esta proscripción, compañeros y compañeras, no es nueva. Si bien fue pergeñada por el poder, por el partido judicial y la oposición, también hubieron
sectores del peronismo que hoy se aprovechan de esta proscripción, hay que decirlo, compañeros. Allá por el 2017, el 2018, algunos del sector del peronismo ya hablaban de que Cristina en el 2019 no podía ser candidata a presidenta y nosotros nos acordamos de eso. Y hoy los vemos caminando por los sets de televisión y en vez de hablar del daño que le hacen a la democracia, impidiendo que Cristina Fernández de Kirchner, la candidata más importante que tiene el peronismo, pueda ser electa, hablan de candidatura sin Cristina, compañeros. Y eso los militantes no los vamos a permitir.